Les tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común una tacita de té, un reloj despertador y una lámpara? Duendecillos. ¡Inmóviles! Maquinita nueva, en verdad de mi papá, era para hacer pasta. Hace tiempo empecé a hacer duendecillos de Cornell o de Cornualles. Las hago con jaula y luego adentro porque, saben, que me gusta esto de que tengan pose y que sea como un diorama. Como que hice varios, todos tienen su pose diferente y su carisma, pero ahora dije, ¿por qué no pasar al siguiente nivel ya? ¿Y cuál es el siguiente paso? Es hacer como dioramas, como piezas completas alrededor de duendecillo. ¿Y qué necesito para eso? Objetos antiguos. Encontré la taza de té, que era de mi abuela, un reloj despertador y una lámpara antigua, que son objetos que me evocan la estética de Harry Potter, como los muebles que hay allá, y que se me ocurren también travesuras que pueden haber hecho los duendecillos metidos en ese mundo. Y además necesito arcilla polimérica, harta, que es el material más bacán que he probado, por lo menos hasta ahora, me encanta. Y voy a mezclar azul directamente. Me queda de esta, que es como color beige, dice, pero es como medio rosado, que es como la original, la que viene como por medio kilo, y compré esta azul. Creo que es más caro si comparamos la cantidad, pero tiñe harto, entonces vamos a mezclar de las dos para hacer como un azul que quede bien con el duendecillo y que no me gaste tanta de esta. Estos pedazos, lo ideal es moldearlo a mano, porque tú ves bien la arcilla, al partirla como que se quiebra. La arcilla ya acondicionada, como bien moldeada, debería ser un poco más chiclosa, no se quiebra tan fácilmente como esta que uno la rompe. Para eso, y para ahorrarme el problema, vamos a meterla aquí. Uy. Y deberíamos poder trabajarla así. Como estos videos de Instagram de la silicona con cola. Y ahora cuando la partimos se dobla, ¿bien? Ya no se quiebra instantáneamente. ¿Les queda claro? Y así va quedando. Mira, un color súper parejo. No se ve bien. Bueno, está el azul parejito. Así que viene la segunda parte, que es hacer la armatura. La armatura, este es un alambre de armatura que es como de aluminio, entonces tiene como la facilidad de que se dobla muy fácil, pero igual es resistente. Y yo antes ocupaba otro, que es como este alambre como de Navidad, súper maleable, que es como para amarrar los pinos y cosas, y hacía esta... Mira, tengo acá el... No me están entendiendo, pero espera. No se ve ni nada. Me dibujé como el esqueleto. Entonces, ahí mismo pongo los cables y voy recortando. Pero eso, sumamente simple, no importa que quede feo, lo importante son las proporciones de todas las partes. Bueno, si yo tengo las proporciones, les pongo aluminio. Y aquí lo pongo encima y veo que está a la altura de la cadera. Y ahí mismo abro el hueso de la cadera y bajo las piernas. Ya que está ahí, se marca la rodilla. Listo, ahí me quedó un pie corto, pero no sé, después le añado nomás, no añado masa porque ya no quiero perder el hambre. Y los brazos, por delante mejor, y lo cruzamos por atrás, bien apretado. Ya, hice las armaturas de los pixies, hice 3 como esqueletito. Lo que falta ahora es ponerlo en las posiciones. Por ejemplo, esta taza, pensaba ponerla de lado. Entonces tengo un punto de apoyo en la base, un punto de apoyo en la oreja y un punto de apoyo va a ser un pie del duende. Lo puedo hacer como que está cayéndose dentro de la taza. En verdad mi imaginación funciona, hay un dibujo horrendo. Ahí está. Ahí está el del reloj. En verdad ni yo lo entiendo, pero estaba viendo como idea. Aquí quería que uno estuviera como, no sé,
O así como mi pobre angelito tapándose los oídos o tirando al... no sé. Pero en resumen, está lloviendo caleta. Y cuando llueve en Santiago se cae todo el sistema, como que se corta el internet, se corta la luz, se inundan las calles. Que llueve poco, llueve como una vez al año o 2 veces al año, pero cuando llueve, llueve. Aquí sigue atrapado, porque pensaba, antes de ponerle velas y de poner un duendecillo quizás calentándose las manos, pero como es arcilla polimérica, que es como plástico, quizás se puede quemar o derretir, o puede ser peligroso. Quizás no le pongo la vela, le pongo solo el duendecillo tratando de arrancar. O pongo vela y el duendecillo por... ya, no sé. Van a descubrirlo cuando se me ocurra qué hacer. Papel aluminio. Perdón. Me pasa por no ocupar herramientas. Ocupé el dedo como espátula, no sé, para apretar. No sé qué me hice. Y sigo. Así. Bien sencillo en verdad. Solo para darle volumen al cuerpo y la masa después le da los detalles. ¿Y para qué le voy a grabar lo otro? Nos vemos. Ya miren, tengo que mostrarles esto porque me está gustando mucho. Esto va así. Va como ahí. Mira, no sé, no está perfecto, pero esa sería la pose. Como si estuviera cayendo y quieras ponerle té en el fondo. Tiene igual harto carisma, está bien. Y tengo el armazón solamente. Pero miren. Está chistoso. Entonces tiene un pie acá arriba de la campanita, el otro pie acá atrás, y está agarrando el fierrito, como que lo está tratando de levantar. Usen la imaginación igual, pues. Pero, sí, está bueno. Me puse a subir historia, voy a mostrar como el monito porque me gustó mucho y me distraje. Pero quería mucho contarle 2 cosas. Una, mira lo que hice, son pies de troll. Son lapiceros, mira, aquí tengo con mi herramienta, patita morada. Tan buena. No. Se cortó la luz. Ya. Nada que hacer. No tengo luz, el celular se está muriendo, tiene como un 10% de batería, el computador igual, no puedo hacer nada, en verdad. Así que toca jugar con fuego y creerse mago. Me encantan los días y yo soy muy de lluvia, pero es mucho. Así que eso, aburrirse. El mundo no se acabó, pero la luz todo cortada como horas, un día entero casi. Así que esto ya es como 3 días después, en verdad. La cara todavía no me gusta tanto, no me acuerdo si les mostré, pero sí, la cara todavía no me convence, los ojos sobre todo, y las orejas les falta pasión. Así que me voy a poner las pilas. Y aquí ya le arreglé las facciones que no me gustaban, los ojos, los dientes, todo, pero las orejas seguían muy grandotas, así que con un X-Acto Knife, un cuchillito, la corté y ya la empecé a redondear con esta herramienta, que me compré en verdad en un mall chino. Es para hacer uñas, pero yo la uso para modelar casi todo, es como mi herramienta principal. Y para resolverle un poco los rasgos y para redondearlo, ocupo alcohol isopropílico, que también sirve para como diluir esta primera capa de arcilla polimérica y le quita como las huellas de los dedos, los rasguños y todo. Aquí la arcilla polimérica se pega muy bien a ella misma, pero cuando ya está horneada como esta primera capa del cuerpo, uso cola fría entre la seca y la que estoy poniendo ahora, que es como pegamento este PVA, que es cola fría. Y aquí la segunda capa ya le hago los detalles como los músculos, los deltoides, los pectorales, todo eso. Se ve muy bacán. Miren, así va quedando el duendecillo.
Tengo aquí la tacita. Las manitos tienen el alambre todavía y los pies les faltan también. Pero se posa perfecto en la tacita. Y esto va a ir ladeado así. No, está muy bueno. Ignoren ese de ahí. Y ya está listo el duendecillo modelado y horneado. Y ahora falta todo el resto de la figura, lo que es la taza de té, la ala, todo eso. Para la ala uso el mismo dibujo que tenía antes y pongo una lámina de transparente como de acetato, de plástico, y las marco, las recorto, y para darle esta textura como más áspera, como de polvo de hadas, así como para que le llegue el luz y brillen entera y no la reflejen como transparente, las lijo. Trato de que queden como en la misma dirección y bien parejitas. Y así es como queda. Para pegarla simplemente le hice 2 ranuras en la espalda y con la gotita, que es cianoacrilato, les pego ya con una aletita que le dejé a cada ala, la pego las 2 y luego la abro y las dejo como ya en posición. Y ahí queda la figura lista y solo falta ponerla en la taza. Simplemente la pongo encima de la taza y voy a raspar con una lija las partes que tienen contacto con la base para que agarre mejor el pegamento. Para pegarla yo utilicé epoxi en 2 partes. Esta se seca en 5 minutos, dice, para que quede fije nomás. Son 24 horas igual el proceso de curado completo. Pero así puedo pegar el duendecillo bien rápido y lo pego al plato también. Y en 5 minutos ya fija, entonces queda inmóvil el duendecillo y puedo empezar a manipularlo. Aquí parto pintándolo, le hice como un pincel seco con un poco de morado para que agarre un poco de vida, de colorcito. Y los ojos, que es la parte más delicadita, así que con la puntita del pincel voy a ir cubriendo todo lo que es el ojito y los dientes, por ejemplo, la lengua y todo. Aquí es con harto cuidado y a veces me pasa un poquito, entonces hay que volver a borrar y todo ese detalle. Las orejitas igual son rosadas por dentro, así que le pongo ese color. Una vez que ya esté listo, empiezo a mezclar la resina, que es para hacer esta como poción que le puse dentro. 2 partes de resina epóxica, la mezclé con morado, con brillo, con hartas cosas, y una bolsita de tela humedecí, se la tiré directamente dentro y la mezclé con resina y la posicioné. Aquí igual hay que tener cuidado de no manchar todo con la resina, pero con paciencia y cuidado se va logrando. Dejo que escurra en un hilo fino y que se vaya llenando de a poco la tacita, y de a poquito empiece a escurrir por toda la taza y vaya llenando el plato también. Y siendo este el último paso, los dejo con las imágenes finales de estos duendecillos de Cornell. Y ese fue el video, espero que les haya gustado. Ya saben cómo apoyarme, denle like, comenten, compártanselo a un amigo. Y hice 2 duendecillos, están súper bacanes, me gustan mucho cómo quedaron. Y los de la lámpara no lo hice porque tampoco hago magia. Así que vienen para el próximo video, ¿ya? Así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Gracias, Clau.